Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Colombia. Colombia es un país que se ha ido abriendo mucho en los últimos años al turismo. Cada vez es un país mucho más seguro, entonces es muy recomendable visitarlo. A día de hoy todavía el turismo está creciendo, entonces es una buena oportunidad visitarlo cuando todavía no está muy explotado y aparte ya podéis disfrutar de todo lo que os ofrece el país. Yo he estado algo más de 2 semanas ahí en el país y la verdad es que no tiene ningún tipo de problema, así que en cuanto a seguridad no deberíais preocuparos. Todavía hay que tomar precauciones, sobre todo en ciudades grandes como Bogotá, como Medellín. Pues es básicamente sentido común, no iros de las zonas turísticas, de las zonas realmente visitables, porque tampoco se os ha perdido nada y sobre todo pues no andar solos y por esas zonas que no son turísticas de noche. La gente en Colombia es súper amable, además son conscientes de lo que el turismo ayuda al país, entonces van a estar todavía más agradecidos de veros porque van a ver que realmente estáis aportando a la economía del país. La época para viajar a Colombia da bastante lo mismo porque al ser un país que está tan cercano al Ecuador, tiene un clima bastante constante a lo largo de todo el año. Así que es verdad que va cambiando ligeramente, ya que tienen épocas más secas y épocas de lluvia, que eso hay en algunas zonas del país que os puede afectar, sobre todo a la hora de ir a visitarlo. Por ejemplo, yo tuve la mala suerte, o bueno, coincidió así, que yo fui las primeras semanas de enero y pensaba que iba a estar los puntos turísticos bastante más desiertos, pero me los encontré llenos de gente porque en Colombia las primeras semanas de enero son las semanas de vacaciones, son las de Reyes y normalmente los colombianos suelen cogerse 1 o 2 semanas libres para aprovechar y visitar el país. El colombiano en general es un turista muy nacional y depende de qué zona pues puede llegar a acumularse muchas multitudes. Entonces igual no es la mejor época si queréis visitar el país, si queréis buscar algo más de tranquilidad y tenéis la opción de viajar en cualquier otro momento. También hay un punto muy importante que se está abriendo al turismo últimamente, que es Caño Cristales, que está en la zona de Macarena y a día de hoy es difícil llegar, hay que llegar en avioneta, son varios días para llegar y entonces lo característico de esta zona es que hay unos ríos, Caño Cristales, que por la vegetación que tienen en el fondo de sus aguas, con la luz del sol coge un color muy característico, se suelen ver el río pues de distintos colores. Esta zona, por ejemplo, solo se puede ver sobre todo en septiembre, octubre y noviembre, entonces para mí serían los meses ideales y así, si podéis elegir, iría en estos meses para poder disfrutar de esta zona de Colombia. Por lo demás tampoco afecta mucho el resto del año que vayáis en cualquier otra época, por lo que os he comentado, que es un clima muy constante. Y para moveros por Colombia, la mejor manera, pues como siempre, es ir en avión, porque Colombia es un país grande, entonces las distancias son muy muy grandes. Por ejemplo, para ir de Medellín a Santa Marta, a Cartagena, pueden ser tranquilamente 16 horas de autobús, y si lo veis en el mapa, realmente no es que estéis atravesando una parte muy grande del país. Entonces, es mejor que os mováis en avión si vais a moveros entre distancias muy largas. Por ejemplo, lo más normal es que empecéis en Bogotá, el país, y después de ahí os vais moviendo a Medellín, que es la siguiente ciudad más importante, Cali, el eje cafetero, Cartagena, Santa Marta, son los sitios más populares, entonces la mejor manera de moveros de un lado a otro es en avión. No es muy caro moverse en avión de manera nacional, pero sí que es verdad que es más caro que, por ejemplo, yo que sé, en el sudeste asiático. Un vuelo normal en Colombia de ida os puede rondar los 70, 100 euros y dependiendo de la antelación y si queréis facturar, pues os puede subir un poquitín más. Luego ya para desplazaros en cada uno de los puntos, dependiendo de dónde estéis, pues podéis utilizar desde el transporte público a taxis o aplicaciones similares. Por ejemplo, yo en Bogotá, en Medellín, me movía mucho sobre todo con taxi. Hay una aplicación que se llama Easy Taxi, que es de Cabify, pero que al final lo que utilizáis son los taxis locales. Luego hay aplicaciones como Uber que oficialmente no están permitidas, pero que funciona la aplicación y hay conductores y podréis encontrar servicio. El precio es bastante similar, así que bueno, como vosotros veráis, hay otras aplicaciones como Bit, BAT, que también sirve para poder contratar servicios de conductores. Y para mí es la mejor manera de moverse. En general el taxi es muy barato en Colombia, entonces os vais a ahorrar bastantes tiempos de desplazamiento. Sobre el tiempo necesario para visitar Colombia depende mucho, pero como siempre, cuanto más tiempo tengáis mejor.
pero si podéis estar solo, únicamente, por ejemplo, 2 semanas o 3 semanas, pues tendréis que elegir los puntos que más os interesen. Los puntos, ya os he dicho que los más comunes son Bogotá, Medellín, el eje cafetero, y luego pues aparte de eso pues ya lo que os vaya llamando más la atención. Al sur del todo, casi en la frontera con Ecuador, tenéis Pasto, donde está el monasterio de las Lajas, que es un sitio también que se está popularizando mucho y es impresionante. Caño Cristales, que os he comentado ya en la Macarena. Cali, que es una ciudad que es la capital de la salsa, y a partir de ahí podéis ir llegando hasta Medellín cruzando el eje cafetero. El eje cafetero es una zona muy de paisajes verdes, está a unos 2000 y pico metros de altitud, y es eso, es una zona de paisajes con mucha montaña, con mucho desnivel, con pequeños pueblecitos en valles, y y merece mucho la pena si os gusta la naturaleza y si sois amantes del café. Aquí en esta zona se produce muchísimo café. Colombia es el tercer productor mundial de café, entonces es una de las partes más importantes del país, y merece mucho la pena, si os gusta el café, que os hagáis algún tour por alguna de las fincas, que os enseñen todo el proceso de cultivar café y de producirlo. También que probéis los distintos cafés con los distintos métodos que hay para servirlo. Aquí aprenderéis mucho sobre la elaboración del café y merece muchísimo la pena. Aparte de eso, como os he dicho, es mucho de naturaleza, y uno de los puntos más turísticos es el Valle del Cocora. El Valle del Cocora es una zona increíble, súper bonita, que es con palmeras, que son las palmeras autóctonas de Colombia, que son las más altas del mundo. Son palmeras gigantes, y el ver esto en un valle todo como bosques de palmeras enormes es muy chulo. Además podéis hacer rutillas, que hay por ejemplo un círculo que podéis hacer una ruta de unos 12 kilómetros que lleva de unas 4 a 6 horas, y merece mucho la pena porque hay distintos contrastes, entráis en la selva, hay ríos que tenéis que atravesar sobre puentes colgantes, etcétera. Entonces merece mucho la pena. Para moveros por el eje cafetero podéis utilizar transporte público, aunque no es lo más cómodo porque no es muy difícil moverse de esta manera. Yo os recomiendo que alquiléis un coche. Si vais en avión, por ejemplo, en Pereira o en cualquier ciudad, podéis alquilar un coche, y es bastante económico. Podéis mirar a través de Rental Cars o cualquier agregador de estos para ver cuál es el que os ofrece una mejor tarifa, y moveros durante por lo menos un par de días para visitar distintos pueblos del eje cafetero. Yo os recomendaría que intentéis visitar muchos pueblos. Para mí el que más me gustó, quitando la naturaleza en cuanto a pueblos, el que más me gustó es el pueblo de Finlandia, porque es un pueblo así colonial súper colorido, muy bonito, pequeño, merece mucho la pena que vengáis. Luego Salento es un buen sitio para tener como la base de control, o sea, donde pasar la noche para ir visitando pues fincas, o el Valle del Cocora, que está casi al lado, etcétera. Si no, Pereira o Manizales son otros sitios que merecen mucho la pena. En Manizales, por ejemplo, hay termas naturales, hay piscinas naturales, y desde ahí también podéis visitar el Nevado del Ruiz o el Nevado de Santa Isabel, que son volcanes. El Nevado del Ruiz es el volcán más alto activo en esta zona del planeta. Entonces podéis hacer rutillas aquí, y es de los pocos sitios en Colombia donde podréis incluso ver la nieve, así que os lo podéis plantear. Luego Medellín es una de las ciudades más modernizadas de Colombia. A mí fue la ciudad que más me gustó más que Bogotá, la verdad. Está muy modernizada, hay zonas, por ejemplo, la Comuna 13 es muy turística y merece mucho la pena visitar, que es una de estas comunas que son zonas de poblados que están construidos contra la montaña, de bajos recursos, y que hace unos años eran muy problemáticas. Aquí nadie entraba que no viviera ahí, porque siempre había problemas, había tráficos, había vandalismo, y poco a poco fue mejorando la situación, lo han ido renovando, han ido impulsando la modernización en este punto, y a día de hoy es uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Es súper colorido, lleno de grafitis reivindicativos, y muchos puntos para comer, para tomar algo, con escaleras mecánicas para subir, y merece mucho la pena que hagáis un tour, una excursión por esta zona. Y luego en general Medellín tiene mucho para visitar, tiene la plaza del Parque Botero, tenéis el pueblito Paisa, que es un pueblito que asemeja a lo que es representa la esencia de lo que es la cultura paisa, con las casitas bajitas de colores típicas. Y luego cerca de Medellín, aparte de ver las vistas de algunos de los cerros para ver lo que es la vista de todo el valle, merece mucho la pena ir hasta Guatapé, que es un embalse que se creó hace unos 40-50 años, y hay un peñón gigante, una roca, que es es el Peñol, y es la roca del Peñol, y podéis subir hasta arriba y ver las vistas
de todo lo que es el embalse y cómo se inundó todo el pueblo de Guatapé, y la verdad es que son unas vistas preciosas que merecen mucho la pena. Incluso hay una representación, una recreación de la ciudad, de lo que era Guatapé, y merece mucho la pena visitar todo esto para ver lo que era aquello. Y luego otras partes que os recomiendo sobre todo es la zona de la costa, sobre todo la zona de Santa Marta, Cartagena, que es seguramente de las ciudades más coloridas de la zona. Tiene también ahí las Islas del Rosario, por si queréis visitar algunas playas en las islas. Y si no, en Santa Marta tenéis también el Parque del Tayrona, que es un parque nacional muy conocido, muy bonito, con muchísima naturaleza, algunas playas. Y cerca también está La Guajira, que es una de las zonas no tan turísticas aún de Colombia, donde podéis ver dunas gigantes, y es el extremo más al norte del país, en la península. Y también es una zona muy bonita porque aparte hay muchos grupos étnicos locales que viven allí y que también nos pueden enseñar la zona. Un punto aquí que a mí me encantó, que fue de lo que más me gustó del viaje, la verdad, que es la Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida es una especie de Machu Picchu, son unas ruinas antiguas que están cerca de Santa Marta. Y lo bonito, lo interesante es que para llegar hasta la Ciudad Perdida está enclavado en la montaña. Tenéis que hacer una ruta de 4 días, que lo tenéis que hacer sí o sí en una excursión con tour. Os habréis visto en mis vídeos y no os lo recomiendo. Yo en mi caso lo hice con la empresa Vaquianos. Os recogen en Santa Marta o donde queráis y os llevan hasta el inicio de la ruta, y vais con 10, 15, 20 personas a hacer una ruta de una excursión de 4 días hasta la Ciudad Perdida. Merece muchísimo la pena si os gusta la naturaleza, que de hecho muchos de los indígenas todavía viven en esa zona de la Ciudad Perdida y los conoceréis en vuestra ruta. Y aparte toda la naturaleza, ir atravesando la selva durante esos días, y ir viviendo, ir pasando la noche en mitad de la selva, en pequeños campamentos que se montan. Hay ríos con cascadas de los que podéis hacer saltos al agua. Es muy bonito, para mí fue impresionante y fue de lo más increíble que he vivido en general en mi vida. Así que si os gusta la naturaleza de este tipo de aventuras, es un imprescindible. Por supuesto, una de las partes más importantes de Colombia es la comida. Colombia tiene una gastronomía increíble, súper variada, y que os recomiendo mucho que probéis todo lo que podáis. Todo está muy bueno, es verdad que es comida bastante frita y muy contundente, pero bueno, o sea, vais a acabar siempre hasta arriba. En Colombia se come muchísimo y muy bien, mucha verdura, mucha carne. Por ejemplo, la bandeja paisa, si estáis en Medellín no podéis dejar de probar la bandeja paisa, que es básicamente todo. Es arroz con judías, con todo tipo de carnes, con aguacate, con muchas otras cosas. Es un plato gigante de comida que vais a estar digiriéndolo durante 7 días. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda no dudéis en contactarme, y nada, que nos vemos en el próximo. Agur.